Alerta Isabel Claudina. Isabel y Claudina, dos historias de dolor detrás de una alerta. María Isabel Vélez y Claudina Velázquez murieron de una manera muy violenta y la indiferencia de las autoridades fue motivo para tomar sus nombres como símbolo del esfuerzo por evitar que se repitan esas historias en Guatemala. María Isabel Vélez y Claudina Velázquez fueron víctimas de asesinato y violencia sexual. Sus muertes dieron origen a un nuevo sistema que consiste en la búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas, el cual se conoce como Alerta Isabel Claudina. Algunos detalles de los casos de las víctimas son los siguientes. María Isabel Franco Vélez nació en la ciudad de Guatemala el 13 de enero de 1986. Al momento de su muerte, ella tenía 15 años y acababa de finalizar el tercer año básico. María Isabel vivía con su madre Rosa Franco Sandoval, sus hermanos Leonel y José Franco, además sus abuelos maternos, Elvira Sandoval y Roberto Franco. Así detallan los hechos en un informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En diciembre del año 2001, su madre le dio permiso para trabajar durante las vacaciones escolares como dependiente en el almacén Taxi. Este se ubicaba en la zona 1 de la ciudad capital guatemalteca. El domingo 16 de diciembre, la señora Rosa Franco llevó comida a la hija a su lugar de trabajo en horas de la tarde, en donde María Isabel le informó que un amigo la llegaría a traer a su trabajo y la llevaría a su casa. Esta fue la última vez que la vio con vida, comentó Rosa Franco según la corte. Ese día María Isabel no llegó a su casa, por lo que el 17 de diciembre la señora Franco fue a buscarla al almacén donde laboraba para tratar de esclarecer qué le podría haber ocurrido y consultó con sus amigos y conocidos en diferentes lugares. Sin embargo, al no obtener información acerca de su paradero, acudió a las autoridades a tratar de interponer la denuncia. Estos le indicaron que debía esperar de 24 a 72 horas para recibirle la denuncia. Y fue ante la insistencia de la señora Franco que le es recibida la denuncia en horas de la tarde, según consta en los registros, la cual es recibida por el Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Esto es lo que detalla el informe de la Corte. Luego de la recepción de la denuncia, las autoridades no realizaron ninguna diligencia de investigación para tratar de ubicar a María Isabel. Al día siguiente, el día martes 18 de diciembre, es recibida una llamada, según los registros oficiales, a las 14:40 horas, en la central de transmisiones de la sección contra homicidios del Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, en la que se reporta el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer y mediante informe de inspección ocular indica que el procedimiento finalizó a las 14:15, según el oficio de los agentes de la PNC. El cuerpo identificado como XX fue trasladado a la morgue del organismo judicial, señala la institución. En horas de la noche, la señora Rosa Franco, ante la información transmitida por un noticiero nocturno sobre el hallazgo del cadáver de una mujer en Mixco, acude a la morgue a indagar sobre la noticia y se percata que dicho cadáver corresponde a quien en vida fuera María Isabel, lo cual permitió identificar a la víctima. Como consecuencia de ello, de no ser por la señora Franco, es probable que hubiese pasado más tiempo para identificar a María Isabel o inclusive que se hubiera sepultado su cuerpo como XX, lo que evidencia la indiferencia con que las autoridades recibieron la denuncia. En horas de la noche, aproximadamente a las 22:30 horas, a través del sistema 110 de información confidencial de la PNC, se recibe una llamada de un hombre que no se identificó, en la cual un informante indica tener información sobre el hecho del cuerpo encontrado en la zona de Mixco, quien se enteró por el hallazgo por medio de un noticiero que vio por televisión. Esta persona proporcionó la descripción de un vehículo, el cual se introdujo en una casa de habitación ubicada en la colonia Nueva Montserrat del municipio de Mixco, de Guatemala.
Al respecto, es preciso señalar que ha quedado acreditado que si bien agentes de policía se trasladaron al día siguiente del hallazgo del cuerpo al inmueble donde el informante anónimo había señalado que había ingresado el automóvil referido, en el que presuntamente habrían transportado el cuerpo de María Isabel, dicha diligencia no tuvo ningún resultado, debido a la forma en la que se llevó a cabo, es decir, llegaron al lugar pero no ingresaron a la vivienda. Fue hasta en junio del 2003 que se practicó el allanamiento e inspección del lugar referido, refiere la Corte. Después de varias comunicaciones telefónicas, cerca de las 10 p.m., Claudina se habría comunicado con sus padres para informarles que estaba en una fiesta en la colonia Panorama con una amiga. A partir de ese momento se contactó varias veces con sus padres y hermano para decirles que estaba en una fiesta y que iba a llegar a las 12 de la noche. Sin embargo, nunca llegó. Según la versión de su amigo Pedro Julio, quien acompañó a la víctima esa noche alrededor de las 12:30 a.m., Claudina abandonó la fiesta que se encontraba y se habría marchado hacia su casa. Aproximadamente a las 2 a.m., la madre de Pedro Julio se presentó en la casa de los padres de Claudina para indagar acerca del paradero de su hija, ya que un amigo de este había dicho que andaba con Claudina. Asimismo, para informarles que a la 1:30 se comunicó el celular de Claudina y al momento de estar hablando con ella escuchó unos gritos y por eso acudió a casa de ella. A partir de ese momento, los padres de Claudina iniciaron la búsqueda junto con ellos. Indican que visitaron el lugar de la fiesta aproximadamente a las 12:55 a.m., encontrándose en la garita de seguridad de la colonia Panorama. La madre de Pedro Julio les comentó que en ese momento había recibido una llamada de su hijo en la cual estaba llorando y había dicho que ya estaba en casa. Mientras estaban en la garita de seguridad, la mamá de Claudina se habría comunicado con la policía y esperaron la llegada de una patrulla, que habría llegado aproximadamente a las 3 a.m. En ese momento les informaban del caso a los agentes en su intento de interponer una denuncia de desaparición de su hija, pero los agentes dijeron que tendrían que esperar lo que son las 24 horas. Los señores Velázquez Páez continuaron con la búsqueda de su hija. Alrededor de las 5 a.m., los padres de la víctima habrían trasladado a la subestación en la ciudad de San Cristóbal con el propósito de poner lo que es una denuncia con la desaparición de su hija. Aproximadamente a las 10 a.m., el señor Velázquez recibió una llamada de un amigo de la familia diciéndole que en la morgue del Servicio Médico Forense del organismo judicial había un cuerpo no identificado con las características de su hija. Claudina Isabel Velázquez fue identificada por sus padres en la morgue alrededor de las 11 a.m. El cadáver de la víctima fue levantado como XX, fue localizado a las 5:30 a.m. en la colonia Roosevelt de la zona 11 de la ciudad de Guatemala por agentes de la policía que acudieron en respuesta a una llamada telefónica anónima. La alerta Isabel Claudina fue aprobada por el Congreso de la República en 2016 y entró en vigencia en agosto de 2018. Cuando una mujer desaparece, se activa la alerta Isabel Claudina. Este mecanismo fue implementado por el Estado guatemalteco para la movilización inmediata permitida localizar a mujeres reportadas como desaparecidas. Las desapariciones pueden tener muchas causas. Algunas mujeres son secuestradas e incluso asesinadas. Otras intentan escapar de la violencia. Historia de la alerta Isabel Claudina. La alerta Isabel Claudina fue aprobada por el Congreso de la República en 2016 y entró en vigencia en agosto del 2018. Las acciones de búsqueda involucran a varias instituciones e inician al recibir inmediatamente la denuncia de desaparición, tras la cual se emite una alerta que incluye detalles de las características físicas y preferiblemente una fotografía. La búsqueda empieza y no debe detenerse hasta que sean localizadas. Cuando una mujer desaparece, se activa la alerta Isabel Claudina. Este mecanismo fue implementado por el Estado guatemalteco para la movilización inmediata que permitiera localizar a mujeres reportadas como desaparecidas. Las desapariciones pueden tener muchas causas. Algunas mujeres son secuestradas e incluso asesinadas. Otras intentan escapar de la violencia. De acuerdo con el Ministerio Público, desde enero de 2023 hasta el 7 de marzo de este año, se activaron 6 alertas Isabel Claudina al día. Desde 1 de enero del 2018 al 8 de marzo del 2023, a menos 500 mujeres tienen alertas aún activas porque se desconocen su paradero. Y en lo que va del presente año, se han activado 1,432 alertas, 6 alertas diarias en promedio. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, 6 alertas son activadas en promedio al día. Del 1 de enero al 10 de noviembre, el ente investigador registró 1,767 alertas activas, de las cuales el 11,60% se mantienen vigentes. El porcentaje corresponde a 205 alertas aproximadamente.
Las cifras indican que casi 400 mujeres desaparecieron con sus hijos, 203 fueron víctimas de violencia contra la mujer y 131 sufrieron maltrato. ¿Cómo funciona la alerta Isabel Claudina, mecanismo de búsqueda inmediato? La alerta Isabel Claudina se creó para que de manera inmediata se inicie la búsqueda de la mujer desaparecida. El reporte se puede realizar de manera personal, en línea o vía telefónica al Ministerio Público o con la Policía Nacional Civil a los números 1572 o 110. Este reporte puede realizarlo cualquier persona sin necesidad de identificarse como familiar o cercano. Las autoridades tomarán el reporte y datos necesarios como el nombre, edad, último lugar donde fue vista, descripción física, la manera en la que vestía la persona y la última vez que se le vio para activar la alerta. Se deben de mencionar rasgos característicos como lunares, tatuajes o aretes en lugares visibles para facilitar la localización de la persona. También hora, lugar y fecha en donde la vieron por última vez. Información de los perfiles de redes sociales si tuviera, fotografía reciente y cualquier otro dato relevante. El mecanismo involucra al Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras entidades, para garantizar la búsqueda y resguardo de la mujer.